Dios te bendiga. Mucho tiempo fuera del aire. Aquí estamos para gloria y honra del Señor. Mi hogar para Cristo. He aquí simplemente una servidora del Señor, Andrea Díaz, con ustedes. Y vamos a tratar un tema que el Señor ha estado ministrándome hace varios meses. Me ha dejado así con ese deseo de compartirlo con ustedes, ya que será de mucha edificación para todos aquellos que son predicadores, evangelistas, ministros del Señor, pastores, entre otros. Todos aquellos que están preparándose para el servicio del Señor, todos aquellos que quieren agradar al Señor, llevando las buenas nuevas de salvación. Es importante nosotros escuchar, prestar atención, nosotros discernir y hacer lo que Pablo le advierte a su hijo espiritual Timoteo en Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16, donde Pablo le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ellos, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te oyeren. Gracias Señor por tu palabra. Aleluya. Y en este versículo cortito que vamos a hablar hoy, para que tu hermano que me escucha tenga mucho cuidado. Mucho cuidado, porque muchas veces nosotros entramos en fanatismo y religiosidad y no obedecemos la voz del Espíritu Santo ni el trato que tiene con nosotros. Cuando Pablo le está diciendo a Timoteo: oye, ten cuidado de ti mismo, demuestra alguna advertencia, aleluya, alabado sea el nombre poderoso de Jesús, y le dice: examínate siempre, pero también persevera en la doctrina que tú has aprendido, en la doctrina de la verdad. Escudriña la palabra, observa detenidamente. No hagan las cosas a la ligera. Leyendo este pasaje bíblico, podemos ver, y el Señor me llevó a Primera de Reyes, capítulo 13, del 15 al 17, al profeta joven. El profeta joven fue un hombre de Dios, el cual el Señor le encomendó una asignación, pero él no tuvo cuidado de él mismo. En su asignación hacia Dios, a él se le olvidó cuidarse de él mismo. Muchas veces nosotros salimos a la asignación de Dios, pero muchas veces también hablamos de más. Otras no hacemos lo que tenemos que hacer, y otras dejamos que el ego o la vanagloria nos aparten de la obediencia. Nosotros en esta tierra militamos para agradar al Padre eterno que está en los cielos. No es de nosotros la salvación, porque la salvación viene por la fe en Cristo Jesús. Muchas personas pueden decir: ¿y cómo es para que persista? O eso te salvará. ¿Cómo es si no es por obra la salvación? No, nosotros somos salvos por gracia, pero esa gracia fue manifestada en la cruz del Calvario. Aleluya, alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Y si nosotros esa gracia no la vivimos en obediencia a lo que dice su palabra y a la guianza de su Espíritu, entonces nosotros podemos ser desechados y podemos morir, así como el profeta joven. El profeta joven fue a predicar juicio al rey, fue a decirle lo que Dios le había enviado a que le diga. Pero algo que él no tomó en cuenta fue que cuando él iba de regreso, el profeta viejo le salió al encuentro, porque había escuchado por boca de sus hijos que ese profeta joven era un varón de Dios. Pero el profeta viejo, con la astucia, así como la serpiente, lo envolvió y hizo que el profeta joven desobedeciera al mandato de Dios. Ahora bien, ¿para quién fue el juicio? El juicio fue para el profeta joven. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo a él: no vuelvas por donde fuiste, no comas ni bebas en esa ciudad. Y el profeta joven, por no tener cuidado de sí ni tener dominio, le expuso a ese profeta viejo lo que el Señor le había dicho. Hay momentos, hermanos que me escuchan, que el Señor va a ministrar algo a tu corazón y el Señor no quiere que tú lo expongas, simplemente que tú le obedezcas. Simplemente que si el Señor te dijo no, es que no. Si el Señor te dijo sí, es que sí. Y puedo decirlo por mi caso, porque me ha pasado que el Señor me ha mandado a obedecerle en no decir algo o en no hacer algo.
Y por no tener ese control, he visto las consecuencias de actuar y no tener el cuidado que dice Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Es necesario que nosotros no apercibamos, y aunque somos de la grey, debemos mantenernos escudriñando la palabra, que es la única que no es adulterada, escudriñando la palabra, velando por la palabra, glorificando al nombre poderoso de Jesús, porque el ministro de Dios, el que predica a Dios, si no tiene una vida de intimidad con Dios y una relación de obediencia al Padre, entonces está predicando juicio para sí mismo, así como le pasó al profeta joven. En un libro de Pastores a Predicadores de Miguel Núñez, pude leer una cita donde un predicador, Sweetnot, aleluya, ese predicador dijo: es una cosa terrible ir al infierno desde la banca de una iglesia, pero una más terrible aún es ir desde un púlpito. Y eso nos resume que no es solamente amigo, hermano que me escucha, predicador, evangelista, misionero. No solo es predicar la palabra. No es suficiente solo predicar. Porque dice Santiago 3:1, si uno predica sin tener una relación personal y verdadera con Dios, está predicando su propia muerte. Está predicando juicios sobre sí mismo. Aleluya. Nosotros no podemos predicar la palabra donde nosotros vivimos una vida en pecado y hablar de santidad. Nosotros, o sí podemos. Ahora, ¿debemos? No, Pablo dice, todo me es lícito, mas no todo me edifica. Todo me es permitido, mas no todo me conviene. Y a veces nosotros con muchas sencilleces y con muchas ligerezas no nos frenamos. Dice la palabra sobre la lengua. La lengua es el órgano más peligroso que puede tener el cuerpo humano. Porque la palabra dice que con nada enciende un bosque. Por la lengua nosotros podemos edificar y podemos matar. Si nosotros no aprendemos a tener dominio, control, si no aprendemos a cuidarnos de nosotros mismos y de la doctrina, persistiendo en ello, y podemos ver que Pablo no se enfoca primero, mira, cuida la doctrina, cuida la grey. No, Pablo se enfoca, cuídate de ti mismo, porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. Al que el Señor mucho le revela, al que el Señor mucho lo prepara, al que el Señor mucho lo capacita, debe cuidarse el doble. ¿Por qué? Porque no es para sí. Por eso dice la misma palabra que hay de aquel que se haga maestro, porque a los que se hacen maestros se le demandará más. Porque el conocimiento es para utilizarlo para la edificación del pueblo de Dios. Ese predicador que dio ese testimonio del libro de Miguel Núñez, de Pastores a Predicadores, Sweetnot, dio un testimonio que hubo una vez, él estaba en una conferencia de pastores, evangelistas, misioneros, entre otros. Todos eran ministros del Señor. Y cuando él predicó la palabra, que él terminó la prédica, él hizo el llamado de salvación. Tú dirías, ¿y cómo él hizo el llamado de salvación donde eran pastores, predicadores, evangelistas? Él hizo el llamado de salvación, pero lo asombroso fue que hubo 30 o más de 30 pastores que se pararon a pedir perdón al Señor para ser salvo. Porque a veces actuamos con muchas ligerezas de palabra. A veces se le da bien la palabra a muchas personas y por ende la exponen y la explican con una hermenéutica y una elocuencia que derrite. La palabra de Dios nunca deja de ser la palabra de Dios, pero como dice Santiago, también puede ser juicio. Y si tú no te arrepientes y estás usando la palabra de Dios
y no le estás aplicando en tu vida, entonces tiempo, hermano que me escucha, que la apliques para ti mismo. Yo no puedo salir a predicar el evangelio de salvación a los de afuera sin antes predicarle a los de mi casa, sin antes darle testimonio a mis hijos. Por eso cuando el Señor me dio este nombre de Mi Hogar para Cristo, tiene un peso tremendo, porque la real batalla es dentro, no fuera. Por eso nosotros vemos ahora mismo oscuramente por espejos. Pero más adelante vamos a ver claramente, no tomemos el papel de juez, pero sí sumerjámonos en la presencia del Señor y dejemos que su palabra penetre los tuétanos de nuestro ser. Que nosotros podamos hacer como el salmista, meditar en su palabra día y noche. Porque es necesario que en estos tiempos se levanten hombres y mujeres que no solo digan de la palabra, sino que den testimonio de la palabra. Es necesario que no hagamos solo bulla, porque delante del Señor, si no andamos en santidad, estamos siendo como metal que resuena. Este pasaje bíblico de Primera de Reyes, este profeta joven, nos deja gran enseñanza. Todos debemos amarnos los unos a los otros. Ahora bien, el profeta que me va a profetizar o que me va a decir, si yo tengo una relación con Dios, no me va a confundir de lo que Dios me ha dicho, me va a confirmar. Muchas veces nosotros actuamos locamente y queremos ver lo que el Señor nos dijo mañana. El Señor me lo dijo hoy y yo lo quiero ver ahorita. No. Nosotros tenemos un Dios perfecto, un Dios de orden, un Dios que confirma y afirma. Pero muchas veces nosotros recibimos el mandato del Señor en la intimidad con Dios para lo que el Señor nos quiere y ya queremos actuar tan locamente que le pasamos por encima también a nuestros líderes, a nuestros pastores. Y vemos cómo ese padre espiritual que era Pablo para Timoteo le dio esa advertencia. Oye, medita, ten cuidado, métete, busca, lee. No es que tú no vas a decir, no es que tú no vas a predicar. Ahora, cuando tú tienes una relación con el Señor y te llena de su palabra, tú vas creciendo espiritualmente y vas aprendiendo a dividir las cosas. Hay cosas que es tú y Dios. Hay cosas que no se dicen. Hay cosas que simplemente se esperan y Dios la evidencia. Dios te bendiga, no sea como el joven profeta. Aprende a discernir los tiempos y sin importar que tan viejo sea el profeta, o sea el hombre o la mujer de Dios que vaya a darte una palabra, si no está alineado a lo que Dios ya te dijo, aprende a callar y a esperar, para que no te pase lo mismo que al profeta joven y pierdas la vida y tu salvación. Dios te bendiga más. Aquí tu servidora Andrea Díaz, simplemente barros en las manos de papá.